Es decir, hoy en día, le reitero, quien está adquiriendo y absorbiendo prácticamente el 90% del crédito bancario son las administraciones públicas. En cambio, no fluye hacia las familias y hacia las empresas, los emprendedores. Todo eso habrá que cambiarlo. Es muy largo pero en fin, en líneas generales, el programa electoral va a girar sobre una serie de medidas económicas que por otro lado ya son conocidas, porque se han debatido en el Congreso y muchas de ellas han sido votadas en contra por el Partido Socialista y solamente las ha llevado a cabo, como por ejemplo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando desde Europa nos han obligado a ello. Hay distintas formas de hacer política económica y unas han dado buenos resultados, las que ha aplicado los gobiernos del Partido Popular cuando gobernó, y otras dan unos resultados nefastos, que son los que han dado los gobiernos del Partido Socialista. Tenemos claro cuáles serán esos dos ejes principales del programa del Partido Popular. En este contexto de crisis, pues es difícil realizar un ejercicio presupuestario para cualquier administración en la que tienen que llevarse a cabo una serie de recortes y apretarse el cinturón. Lo más grave que hay en este momento es que el señor Rodríguez Zapatero nos deja sin presupuesto, porque no solo es que no se haya debatido ni aprobado el presupuesto del año 2012, es que ni siquiera ha prorrogado el actual. Y claro, la prórroga del actual presupuesto, que se prorroga automáticamente, implica que las partidas presupuestarias aprobadas en los presupuestos del año 2011, hace un año, son las mismas que regirán a partir de ese momento. Por lo tanto, nos deja una situación muy complicada, sobre todo un presupuesto que no se ajusta a la realidad, porque era un presupuesto que estaba inflado, un presupuesto que tenía un presupuesto de ingresos y gastos que no se correspondía con la realidad. Y habrá que hacer ajustes presupuestarios, pero sin ninguna duda, nosotros ya hemos demostrado en las administraciones autonómicas, lo hemos demostrado cuando no cumpliendo ninguno de los criterios de convergencia de Maastricht en el año 1996, en 2 años, fuimos capaces de hacerlo, y aquello sí que suponía un auténtico ajuste económico y presupuestario, porque había que cumplir todos los objetivos de Maastricht y no cumplíamos ninguno. Pues efectivamente habrá que hacer ajustes, pero hemos dicho siempre y reiteramos, y también será un eje del programa, que no se tocará en lo más mínimo ni las políticas sociales, ni la política de educación, ni las políticas de sanidad, ni aquellas políticas que van encaminadas a todo lo que es mantener el estado de bienestar que ha habido en España, que desgraciadamente está completamente deteriorado después de 7 años del gobierno Zapatero. Y allí donde gobernamos, comunidades autónomas o ayuntamientos, los recortes que se han hecho pues han sido recortes que entendíamos que eran prescindibles. Y me refiero, por ejemplo, a los que ha habido aquí en Galicia, sin ir más lejos, los que ha aplicado el gobierno de Núñez Feijóo, por ejemplo, reduciendo de 54 a 5 el número de delegaciones provinciales en la Xunta de Galicia que ha habido, reduciendo el número de coches oficiales o incluso bajándolos de gama y de categoría. Pues yendo, como se ha ido en el gasto farmacéutico, a recetar genéricos, que ha supuesto un ahorro de 300.000 euros mensuales, lo que supone casi 9 millones de euros al año, que van a suponer el que se puedan estar construyendo 3 hospitales hoy en día en Galicia. Claro que hay de dónde recortar, de partidas superfluas, de excesos en gastos de representación, de excesos en otro tipo de gastos que no son gastos que realmente vayan a beneficio de las personas, de los españoles que pagan sus impuestos, y sin ninguna duda pues a evitar duplicidades en la administración. Estamos viendo que hay cantidad de organismos duplicados entre las comunidades autónomas y el gobierno central, incluso con ayuntamientos y diputaciones, y habrá que hacer una reestructuración de la administración pública y ver realmente qué es lo que es suprimible, prescindir de ello, y qué es lo que es realmente necesario y mantenerlo. También hay un estudio importante realizado por el Gabinete de Estudios y Programas del Partido, que será incluido en el programa del Partido Popular, y se hablará también de todo lo que es la racionalización de las estructuras administrativas del Estado y del recorte, dónde va a ir y, desde luego, dónde no se va a tocar. Y reitero, donde no se va a tocar es en las políticas sociales, ni en educación, ni en sanidad, ni en políticas sociales, ni en asistencia sanitaria, porque realmente entendemos que eso es fundamental y eso no se puede tocar. Y lo único que pone en peligro y riesgo esas políticas son la falta de empleo, es la falta de generación de empleo y de riqueza. Nadie puede pensar que sea una política de futuro el que a los pensionistas que tienen unas pensiones lo suficientemente bajas se les congelen las pensiones, y no solo eso, sino que ni siquiera se las revisen de acuerdo con el coste del índice de precios de la vida, que es lo que ha pasado en la última legislatura, o tengan que ser los funcionarios los que paguen con sus recortes económicos todas las cargas y sobre todo todas las despilfarros que se han producido en la administración. Señora, que hablamos de los presupuestos, de los ministerios, hay un ministerio que en nuestra comarca no está de cabeza, es el Ministerio de Fomento. Nos hemos enterado que Ferrol ha quedado excluida de esa red del eixo atlántico, que se retrasará nuevamente la llegada del AVE Ferrol-Coruña y, por supuesto, el tren a Caneliñas, que ya lleva 8 años de retraso y está paralizado el estudio de impacto ambiental desde el pasado mes de julio. La verdad es que
Es una desgracia el Partido Socialista en materia de infraestructuras para Ferrol y su comarca. Yo tengo que recordar que todas las infraestructuras importantes que se han rematado aquí, que se han realizado, han sido los gobiernos del Partido Popular. Léase la autovía que llega hasta Ferrol, el puerto exterior de Ferrol, véase pues, lo que fue el inicio de que todavía no está terminado, de la estación depuradora de aguas residuales, de la EDER, o véase todo lo que estaba dentro del Plan Galicia, que era nuestra conexión en AVE con la meseta y desde luego por el AVE transcantábrico. Y ahora esta gran bofetada, que parece mentira que venga de un ministro gallego, ¿no?, de dejarnos excluido absolutamente de lo que es el eixo atlántico y dejarnos excluido de las futuras conexiones con AVE. Yo creo que esto es realmente inadmisible, pero previsible, porque no nos olvidemos que ya en el programa electoral del Partido Socialista del año 2008, pues ya se excluía a Ferrol el AVE transcantábrico y una posible conexión directa con la meseta. Y desde luego el gran engaño que se ha producido durante estos últimos 8 años ha sido el anuncio permanente de que para el AVE a Caneliñas, para el tren, el ferrocarril al puerto exterior, a Caneliñas, había una dotación, todos los años había una dotación de 6 millones de euros. Y a día de la fecha no solo no se ha gastado un duro, sino que tampoco se han hecho ningún tipo de estudio de impacto medioambiental, de trazado ni económico, que definitivamente pueda decirnos que está en franca vía libre la construcción de ese ferrocarril. Es lamentable. La construcción de ese ferrocarril hará que sin duda nuestro puerto exterior sea más competitivo, pero en nuestra comarca necesitamos diversificar el tejido industrial y productivo. Tenemos una petición de los comités de empresa, del Navantia, de los agentes sociales, partidos políticos, sindicatos, de la construcción de un dique flotante. Estos días ha habido una reunión en Ferrol a la que ha asistido el consejero de Industria. Sin embargo, el delegado de Navantia, Luis Cacho, ha declinado participar en ese encuentro para hablar de un proyecto tan importante que generaría carga de trabajo, estabilidad y que no pondría en peligro ni en riesgo esos 17.000 puestos de trabajo. Si el Partido Popular llega al Gobierno a partir del próximo 20N, ¿se compromete a ejecutar ese proyecto? Bueno, el alcalde de Ferrol, el consejero de Industria ya han dicho que sí, que están dispuestos a ello. Se ve como una obra importante. ¿A qué va a venir el gerente de Navantia a Ferrol? A decir que no. Y va a decir que no por una sencilla razón, y es algo que llevamos nosotros planteando en el Congreso de los Diputados durante estos 4 años. Primero, el levantamiento del veto a la construcción, porque mientras no se levante el veto a FENE para poder hacer un dique flotante no lo puede construir el astillero de FENE, habría que levantar el veto a la construcción. En segundo lugar, levantar las restricciones al 20% de la facturación en relación con la construcción militar, cada vez más bajo, porque ni siquiera es un 20% que sea en relación con las toneladas de registro bruto, sino que es un 20% en relación con lo que se facture en barcos de guerra, en barcos para la Marina de Guerra, para el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, es una limitación importantísima. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si la SEPI y Navantia nos están diciendo que Navantia FENE está ocupada al 100% en reparaciones, porque ya llega y cubre el 20% máximo que está autorizado, en el momento en el que metamos el dique flotante nuevo, superaremos esa barrera del 20% con mucho. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es levantar el veto, en segundo lugar, que nos levanten de una vez esa restricción del 20%, y en tercer lugar, el que de cara a un futuro inmediato, pues no solo podamos dedicarnos a construir ese nuevo dique flotante, a poder tener más reparaciones y meter ahí gaseros, como es que nos presente, hacer un estudio de impacto medioambiental, estudio de viabilidad económica, estudio de viabilidad técnica, sino que es imprescindible también que recupere Astano otra de las restricciones que le ha impuesto el gobierno de Zapatero. La primera se la puso el gobierno de Felipe González, el excluirlo de la construcción naval convencional. Es decir, nos dejaron fuera de la construcción de buques, el único astillero de Europa y del mundo que no puede construir barcos. Y la segunda fue en el año 2005, cuando en lo que nos había metido Felipe González, que era la construcción de artefactos flotantes, el mercado offshore, en el año 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero renuncia también a la construcción del mercado offshore. Y hoy en día estamos hablando de prácticamente la construcción de cerca de 30.000 molinillos para energía eólica instalada en la mar, porque ya en la campiña, en tierra, no la dejan hacer, y que están ahora mismo construyendo, pues por ejemplo, astilleros de Escocia para instalarse en el Mar del Norte para Gran Bretaña. Y donde hay intereses españoles, porque Iberdrola y Repsol también los están construyendo. Y sería una carga de trabajo que muy pronto no van a ser capaces de absorber los astilleros británicos y que muy bien se podría utilizar Navantia FENE para ello, porque es el único astillero especializado precisamente en este tema, porque lo decidieron los gobiernos de Felipe González antes del año 1996. Hay mucho que hacer con Navantia, muchísimo que hacer. Todas las ideas están encima de la mesa, todas son buenas.
y desde luego lo que hace falta es saber en qué situación se encuentran los presupuestos de la SEPI, porque decían el otro día, la Xunta de Galicia ya ha dicho que está dispuesta a aportar una parte del capital para hacer esa inversión importantísima. La SEPI no ha dicho nada porque tiene unas pérdidas cercanas a los 80 millones de euros. Y claro, es una situación tan lamentable en la que se encuentra en este momento Navantia, tanto FENE como la construcción naval militar, que está prácticamente a cero, y eso que ellos están convencidos de que lo han hecho muy bien y no han metido una sola obra nueva, más que la fragata F-105, que forma parte del programa de las F-100, y esa es la situación en la que se encuentra en este momento Navantia, ¿no? De manera que yo creo que el proyecto es importante, sería muy bueno que para Galicia pudiera, y desde luego para Ferrol, pudiera construirse ese dique flotante, pero voy a contar una anécdota de algo que ha pasado estos últimos días. Ha entrado aquí un buque factoría que se llama Lafayette hace muy pocos días, que es un barco de unas 40 y tantas mil toneladas, que en alta mar lo que hacen los buques pesqueros es volcar en la pesca y ahí hasta se transforma, se elabora, se limpia, se congela, se empaqueta, en fin, es un barco. Y entraba para hacer una cadena de 3 meses en Astano, iba a dejar aquí cerca de 20 o 25 millones de euros. Y se contestó desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, la Dirección General de Pesca Marítima, estuvo a punto de hacer perder ese contrato, porque ellos creían que el barco debería entrar en aquellos puertos que tienen la condición de barcos pesqueros, de puertos pesqueros. Cedeira, Cariño, Ortigueira, o que se fueran a otro puerto. Ferrol no lo tenía. Cuando lo que entraba aquí no era para hacer ninguna operación pesquera, sino simplemente para hacer una cadena tan fundamental como la de la que estoy hablando. El barco, gracias a Dios, y definitivamente está hoy en día reparando en Navantia FENE. Pero eso deja muy claro cuál es el nivel de conocimiento y de preocupación que el Gobierno socialista, a través de la Dirección General de Pesca, en este caso concreto, tiene hacia la ciudad de Ferrol. Yo creo que nos han menospreciado y despreciado durante estos 7 años, y este detalle, lo mismo que dejarnos fuera del ISO Atlántico o dejarnos fuera de lo que es la conexión con AVE, demuestran claramente cuál ha sido la voluntad inequívoca hacia la ciudad de Ferrol de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y del señor Rubalcaba, por cierto, de los gobiernos de los que fue vicepresidente. Bueno, Arsenio, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Le esperamos antes del 20N, que seguramente va a estar por aquí. Sin y a lo duda. mejor hasta incluso tenemos la presencia del candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que aprovechará, bueno, pues para iniciar la campaña aquí en su tierra, en Galicia, ¿no? Aquí estará la semana que viene, Dios mediante, el sábado que viene, en un acto importante que habrá en La Coruña, y volverá otra vez a Galicia también, probablemente en la última semana de las elecciones. Tratará de, como está haciendo, de visitar todas las comunidades autónomas y irá a las provincias en las que cada comunidad autónoma crea que es prioritaria o que es más importante, y dentro de eso, pues, todo lo que se le pida, está receptivo absolutamente a todo. Bueno, pues a Arsenio Fernández de Mesa, candidato a diputado del Partido Popular, muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros aquí en Televisión de Ferrol. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Gracias a Arsenio Fernández de Mesa, diputado del Partido Popular, por estar hoy con nosotros, por hablarnos, pues, de proyectos tan importantes como ven ustedes, el dique flotante, el tren al puerto exterior, o sobre todo de ese anuncio que ha realizado la banda terrorista ETA. Nosotros regresamos mañana con un nuevo invitado aquí en Espacio Abierto. Disfruten del día, nos vemos mañana. Hasta entonces.